Roberto Carlos López, quien está estrenando este concepto en internet, su portal. Le doy las gracias y le doy también una felicitación, su portal BC Cal Media. Y bueno, nos invitó a Diálogos con Anabela Guzmán para estrenar y estamos transmitiendo completamente en vivo. Muchas gracias por esta oportunidad. Felicidades. Ingeniero Óscar Cortés, ahorita te presento, pero te saludo. ¿Cómo estás, Inge? Buenas tardes. Muy bien, Anabelia, ¿cómo estás tú? Muy Qué bien, bueno, pues muy contenta. Estamos en vivo, ¿eh? qué bueno que me dices para moderar mi lenguaje. Nada de eso, nada de eso. Muchas gracias, el ingeniero Óscar Cortés Reina. Él es vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros de México y tiene además un cargo importante en los Estados Unidos. No puedo leer todo tu currículum, Inge, si no se nos va aquí el tiempo y creo que no es la intención. El ingeniero tiene una amplia experiencia en ambos lados de la frontera en varios temas, no solamente el de la construcción, y lo seleccioné, es nuestro padrino virtual aquí en Diálogos con Anabela Guzmán, transmitiendo a través de esta página BC Cal Media de Roberto Carlos López, para que nos platique cuál es la situación actual, cuáles son los efectos colaterales del COVID-19 en la región, en México, desde luego primero, y por consiguiente en la región. Inge, yo quisiera preguntarte, ya entrando a esta entrevista y esperando que nuestros cibernautas pues se lleven en estos minutos mucha información y lo necesario para seguir manteniendo en su mente esa importancia de seguir quedándose en casa, seguir con esta conciencia. Fíjate, antes de preguntarte, veíamos en días pasados y todavía hoy fotografías con cientos de autos cruzando la frontera. Me parece que la cifra llegó por momentos hasta los 600 y de repente nos preguntamos, pues, ¿qué pasa? ¿Que no está cerrada la frontera para quienes residentes ni ciudadanos norteamericanos? Pues, en efecto, me comuniqué con unidades de Customs and Border Protection, lo que es la CBP por sus siglas, y ellos me informaron que son personas, son connacionales, son ciudadanos mexicoamericanos que viven en el norte del condado, que vinieron aprovechando esta fecha del 5 de mayo y que sabemos que se celebra, se puede decir, o con un carácter más festivo en la Unión Americana más que ni en México, y venían, Inge, auditorio, pues a visitar a sus familias, aprovechando este festejo, venían a hacer algunos trámites con notarios, a atenderse en los hospitales, a comer en los restaurantes, porque en realidad no creían que esta situación del COVID pues hubiera obligado a los establecimientos a cerrar. Entonces, bueno, un poquito para poner en contexto y despejar estas dudas sobre si ya se reabrió la frontera. Obviamente tú sabes que todavía no, están evaluando, y corrígeme si estoy equivocada, tengo entendido que todavía durante este mes de mayo va a permanecer este cierre y aún así van a evaluar ya entonces la posibilidad de abrir el tránsito para nosotros como fronterizos. En este contexto, Inge, y en una realidad también difícil en la que pues las cifras siguen creciendo, estamos llamando nuevamente la atención y seguimos en el ojo de la lupa nacional e internacional por ser una ciudad pues que no ha acatado del todo estas medidas y desde luego pues tiene efectos y tiene consecuencias. En el tema de la construcción, ingeniero Óscar Cortés Reina, ¿cuál es tu panorama? Y lo tuteo porque el Inge es mi amigo, desde luego lo hago con mucho respeto, y de hecho él se molesta si no lo tuteo, entonces no queremos ahorita que nos corte la transmisión y que nos deje aquí sin ningún entrevistado. Pues, Inge, ¿qué se avecina para el ámbito de la construcción? pues antes de Cuéntanos, por entrar en favor. materia, creo que es importante que la audiencia se dé cuenta de la extraordinaria labor y carrera de Anabela Guzmán, que la Ay, conozco hace varios años, me va a dar calor. y me da mucho gusto ser tu padrino en esta primera prueba. Agradecer también a Roberto Carlos López por darnos la oportunidad de este espacio en el programa BCCAL. Creo que los medios forman una importante y muy necesaria herramienta, no se diga para la comunicación, sino para poder descifrar lo que dicen los americanos, lo que es el fake news y lo que es la realidad. Y pues estoy muy agradecido por esa oportunidad. Y pues entrando Muchas al gracias. tema, pues sí, el coronavirus definitivamente pone en manifiesto la fragilidad que tenemos como sociedad. Ya no digo en Estados Unidos, sino en países menos desarrollados, como es el caso de México, donde pues para de cabeza no estar
100% preparados, la falta de equipamiento, la fragilidad de la economía por la cuestión de la economía informal que representa en México hasta el 50%, que prácticamente pues viven al día y es una injusticia. La situación que se vive con la caída del precio del petróleo, Sí. tipo de cambio, las implicaciones que eso tiene, sobre todo aquí en lo largo de la frontera, ¿no? Donde siempre hemos estado muy ligados a las cuestiones con Estados Unidos y obviamente con el tipo de cambio, ¿no? La industria de la construcción tiene un papel fundamental porque es de las actividades que producen más empleo y obviamente durante el proceso de la construcción, pero también es una gran cadena de suministros con los proveedores, con los que también maquilan productos para Claro. la construcción, los ingenieros, los arquitectos, los contadores, una serie de personalidades que dependen de la industria de la construcción. Lamentablemente en México, según fuentes de la Cámara de la Industria de la Construcción, hay aproximadamente 12,000 empresas registradas ahí. El 90% son consideradas pymes y medianas. Y esto pone un poquito en peligro la situación porque este tipo de empresas, por la misma naturaleza de su condición como pyme, no puede soportar dejar de estar trabajando y mucho menos estar pagando a la planta laboral, ¿no? Se estima ahorita, según fuentes que tengo de la Cámara, aproximadamente se han cerrado 2,500 empresas y a la fecha se han perdido 50,000 empleos directos de la industria de la construcción. Es mucho, Inge. Es muchísimo, definitivamente. Y pues aquí en la frontera, ustedes pueden ver, aunque se luchó mucho para que la construcción se considerara una actividad esencial, que sí lo es, como es en Estados Unidos, porque se presta, ¿no? Es una industria que se puede manejar con ciertas condiciones de sana distancia, protección requeridos ya. Puede continuar y puede generar desarrollo económico para las personas que están laborando. Sin embargo, sí ha sido impactada. Contacto con compañeros de la República Mexicana, prácticamente ha caído un 50%. Y aquí en Tijuana ha caído casi un 70%. Aquí hay otro factor, porque aquí también el factor de tipo de cambio afecta a los insumos y mucho dependemos de ellos para la industria de la construcción. Entonces, el panorama no está tan alentador hasta el momento. Y desde luego no podemos, quisiéramos decir lo contrario, pero no podemos esperar algo positivo para este segundo semestre de este 2020 que ya está en puerta, ¿no? Falta un mes para que inicie la segunda mitad del año y quisiéramos decir lo contrario, ingeniero. Bueno, estamos haciendo hincapié las organizaciones que están alrededor de esta industria, que obviamente que es la Cámara de Industria de la Construcción y otras asociaciones, y también la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, de la cual soy el vicepresidente internacional. Sí. Hemos hecho escritos y dirigidos al presidente de la República, donde ponemos nuestro propósito de reactivar la economía. Yo creo que la industria de la construcción debe ser el motor de arranque para plantear e iniciar los trabajos necesarios, no nada más en las obras públicas, que representa como un 32% de la inversión, sino el resto 68% que es de la iniciativa privada. Nada más aquí en México hay 200 proyectos de calidad internacional de edificios de más de 100 metros de altura. Imagínate nada más lo que requiere de expertise y de trabajo para ese edificio. Aquí en Tijuana tenemos un boom de desarrollo vertical y esa inversión pues queremos que continúe. Pero sin embargo ahorita sí está semi paralizada la industria. En el mes de abril, erróneamente,
Cemex, que es la mayor cemento, que es un insumo prioritario en la industria de la construcción, redujo su capacidad de producción. Prácticamente no produce, se produjo cemento durante el mes de abril. Eso también contribuyó, ya ahorita se reactivó, más o menos está trabajando el 60% de su capacidad. Cemex es una de las empresas mundialmente reconocimiento. Y pero eso tuvo un impacto también porque es un insumo muy necesario. También pasó lo mismo con aceros. Prácticamente se cayó un 25% la proveeduría de acero, que también pues, utiliza las estructuras y la varilla para construir, tuvo un impacto directo. Y bueno, muchos sectores se ven afectados, desde luego, ingeniero. La construcción, el ramo de la construcción mueve las ciudades, desde luego. Yo te preguntaría, por ejemplo, la infraestructura hospitalaria o la creación, mejor dicho, de más infraestructura hospitalaria estaría corriendo riesgo. Bueno, qué bueno que tocas ese tema, porque mucho de las carencias que vimos también es porque a veces no planeamos o ejecutamos de acuerdo a una. Hemos estado pugnando también en la federación que era un gran proyecto de nación, de acuerdo a una planeación de largo plazo y no de acuerdo a un sexenio, que es imposible hacer obras en un término tan corto, porque requieren de grandes inversiones, requieren de mucho análisis, estudios previos y obviamente que la ejecución de la obra, que no es fácil construir hospitales y clínicas tan rápido, no como los chinos, claro. Queremos que más rápido. En ellos pensé precisamente. Bueno, sí, bueno, ahorita hago un comentario sobre ellos, pero sí es prioritario que nosotros como ingenieros hagamos hincapié, al menos en nuestra rama, de que es necesario hacer una planeación estratégica a largo plazo y olvidarnos de proyectos de sexenales que, si bien pues, algunos son interesantes, a veces son situaciones que no permiten planear y ejecutarlo correctamente. Y eso es una mala práctica, y yo te lo digo con toda sinceridad. Yo trabajo en Estados Unidos como ingeniero y pues prácticamente todos los proyectos de infraestructura llevan años para ejecutarse. Sí. Para empezar, los manifiestos de impacto ambiental y todo el análisis tarda años y es de lo primero que se tiene que hacer. Luego viene el proyecto ejecutivo, que es un par de años, y luego ya viene la obra. O sea, tarda mucho en hacerse los proyectos, pero en la realidad las cosas tardan porque se hacen bien. Y yo creo que hay que pues, aprovechar las fortalezas que tenemos nosotros aquí como país y aprovechar buenas prácticas internacionales para poder hacer las cosas bien. Mucho también tiene que ver con el mantenimiento, no nada más es construir, sino hay que mantener, en específico de pues toda la cuestión de manejo de activos. En Estados Unidos le llaman asset management, donde tiene una vida útil, una carretera, un edificio de hospital, y hay que mantenerlo para tener indicadores de desempeño y no estemos retrasados en los servicios, ¿no? Estamos un poquito en desventaja porque el sector salud, si bien tenía plan de hacer algunas obras, pues no están completas. Queremos que impulsar al gobierno para que se apoye en nosotros y estamos en toda la disposición para poder salir adelante, sobre todo en ese tipo de infraestructura tan esencial. Tú hablabas, y es un término que se ha estado poniendo muy de moda y en boga, el término autosustentabilidad. Comentábamos fuera de libreta, como se dice en el argot periodístico, es decir, antes de entrar a la entrevista y en esas charlas telefónicas que hemos estado teniendo estos días, y de hecho, pues aprovecho para hacerte publica siempre cosas muy interesantes en tu página de Facebook, así que amigos, les dejo el dato. El ingeniero Óscar Cortés Reina es de verdad tiene una expertise increíble y es una personalidad en la materia, alguien que sin temor pues nos
nos comenta sobre este panorama y sin pensar de una forma, digamos, fatídica o fatalista, pues plantea las cosas como son y hacia dónde hay que mirar, porque si bien estamos viviendo tiempos difíciles de una incertidumbre, no solamente económica, sino en todos los sentidos, creo que es también un momento, como tú lo comentas, de replantearnos hacia dónde vamos como ciudad, hacia dónde vamos como ciudadanos y qué también estamos haciendo nuestro papel en el sentido de cumplir o no, de acatar una orden, ¿no? Es decir, lo comentaba yo con mis alumnos, tengo la posibilidad de ser catedrática en UABC y bueno, es una cosa maravillosa y lo comentaba con los chicos, ¿no? En el sentido de cambiar esta visión, ingeniero Cortés, en el sentido de decir, es que estamos encerrados en casa. Les decía yo no me siento que tenga unas esposas en las muñecas, no me veo un grillete en el tobillo, no abro la puerta y veo un policía cuidándome en el sentido de que no puedo salir de... Creo que hay que cambiar el chip, por decirlo de una manera muy coloquial y en términos también tecnológicos, y verlo desde otra perspectiva, ¿no? Porque me cuido, me quedo en casa y precisamente porque quiero que los que me rodean soy responsable en ese sentido. Y volvíamos a esto que te comentaba en el sentido de la autosustentabilidad. Tú mencionabas que, claro, esta es una buena oportunidad, el hecho de que estamos atravesando por esta contingencia del coronavirus, que de hecho estaba, si tengas el dato o hayas podido encontrar este artículo, lo leí muy someramente, que advertían de una segunda cepa probable de coronavirus que podría afectarnos en octubre para el país. Ojalá que no, pero bueno, yo creo que esto es un indicador de que van a irse descubriendo, como siempre, los virus mutan, las enfermedades también, y hay que estar preparados y tomar esto como un ensayo, pero un ensayo del cual hay que tomarlo muy en serio precisamente para seguir vivos. Este es un buen momento, ingeniero, para replantearnos cómo estamos construyendo las ciudades y si realmente las estamos haciendo en base a un beneficio real para los ciudadanos y respetando desde luego el cuidado del medio ambiente, que eso es otro punto también en el cual debemos de voltear a ver, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestras áreas verdes? Y es decir, y las que tenemos, ¿realmente las cuidamos? ¿Fomentamos el respeto a nuestros pulmones naturales? ¿Qué opinas de esto? En estos momentos hay mucha reunión yo los invito a la sociedad y a tu audiencia a que aprovechemos para reflexionar y poder pensar qué es lo que queremos, porque definitivamente las circunstancias, Dios mediante que se supere esto, no van a regresar a la normalidad. La realidad de las cosas es que esto estoy viendo que va para largo, que resuelva temporalmente, pero tenemos que estar preparados. Y ese es un concepto que se llama resiliencia, ¿no? Sí, La así es. resiliencia es la capacidad de reaccionar a fuerzas externas como ser humano y como ciudad. De ahí que es importante que tengamos una sustentable. Ahorita mencionaba de las áreas verdes. Soy consejero del Consejo de Desarrollo de Tijuana y tenemos un proyecto de parques, de áreas verdes, 16 parques. Tenemos un prototipo de parque piloto que está por empezar. ¿De verdad? También con Tijuana Verde. Y pues la idea es fomentar las áreas verdes porque el índice, de acuerdo a índices internacionales, debe andar de 10 metros cuadrados por habitante y aquí en Tijuana estamos en medio metro por habitante. Así es que imagínate la asimetría Híjole. dimensional de la falta de área verde. Y el área verde no más es el pulmón, sino también regula la temperatura y embellece el medio ambiente y es parte del sistema de fotosíntesis. Pero las ciudades sanas hay que diseñarlas para que no tengamos problemas de más graves en estas epidemias. Por ejemplo, ahorita hay que aprovechar para toda la cuestión de las aguas residuales que están constantemente vertiéndose sobre las playas, pues aquí con nuestros vecinos y aquí en Tijuana, tengan un reuso y tengan una aplicación de ingeniería para tratarlas. Es decir, requiere inversión, pero es tener calidad en esa decisión, ¿no? Tenemos que fomentar el reuso de las aguas, aprovecharlo, el recurso que es tan limitado.
tenemos que tener buenos sistemas de drenaje pluvial. Yo quiero saber si cuando llueve alguna calle que no se inunde y lo que la consecuencia, puesto que son focos de infección para mosquitos y daña el pavimento, y eso nada más pone en manifiesto que no hay la suficiente infraestructura para que el agua drene. Eso es tener una ciudad sana. Una ciudad sana también es no depender tanto del automóvil. Qué belleza ahorita que no hay mucho tráfico, ver cómo la ciudad tiene cierta movilidad. Bueno, Cierta, pues ¿no? Lo dices hay que bien, perdón tratar que te de, interrumpa. hay que tratar de buscar medios alternos de movernos, las ciclovías, darle la oportunidad al transporte público, darle la oportunidad al CIT y una serie de alternativas que nos permitan eh, quitar el congestionamiento vial, aumentar la calidad del aire y tener mejor calidad de vida, ¿no? La economía va a cambiar definitivamente. Yo creo que los empleos, empresas se van a dar cuenta que no necesariamente tampoco van a ser tan dependientes en los empleos. Va a haber un giro hacia las tecnologías de robótica e inteligencia Sí, artificial. Y también va a haber un giro a trabajar desde casa, que eso contribuye a que la ciudad esté más sana, es menos congestionamiento. Pero también va a haber una cuestión de cierta, después de las crisis, difícilmente regresa la planta laboral a los niveles que estaban, porque se hacen eficiencias por la misma naturaleza que se está forzando a uno a buscar alternativas de hacer. El comercio electrónico va a tener un auge, ahorita lo vemos, pedimos todo por Amazon, lo llega por y Uber, claro que, pues, Inge, perdón, y eso afecta, sí, y eso afecta los locales ah, comerciales, el desarrollo inmobiliario que está ligado con eso, ¿no? Quizá ya no va a ser tan prevalente porque pues sale caro la renta y estar dependiendo ahí. Hay una serie de sí, sí, factores sí. que por eso les digo es tiempo de reflexionar de cómo tener una ciudad sustentable y sana, porque realmente teniendo eso tenemos una capacidad mayor de Sí, resiliencia. así es, la resiliencia. Y bueno, no, simplemente era un comentario en el sentido de que, como tú lo comentas, no pedimos algo por alguna de estas empresas multinacionales e internacionales de paquetería. Sin embargo, no hay que olvidarnos, amigos, en cuanto recibamos el paquete, recibirlo con guantes y limpiarlo, porque digo, incluso parece cómico y lo vemos también con muchos memes y con muchos videos sencillos, ¿no? De cómo ha cambiado la vida en este sentido de los hábitos de higiene. Hábitos, ingeniero, que saliéndonos un poquito del tema y yéndonos algo a lo cotidiano, pero creo que todo va hacia lo mismo, hacia el crecer como seres humanos y el seguirnos cuidando de esta pandemia. Hábitos de salud que nunca debimos dejar a un lado, ¿no? Simplemente lavarnos las manos, por ejemplo. ¿Sí? Pues definitivamente que pues son experiencias y yo creo que viendo hacia adelante tendremos que ya incorporarlas ya dentro de nuestras rutinas pues tener esa precaución es necesaria, ¿no? Un comentario que quería decir Adelante. también es cómo va a afectar la economía. Pues va a haber retos, pero también va a haber oportunidades. Ustedes saben que ahorita China es el país mayor productor de manufacturas de todo índole. Eh, yo creo que eso va a tender a cambiar. Creo que la política de Estados Unidos es hacer más autosuficiente, va a crear una situación a nivel mundial. Estaba yo leyendo que ya China sacó su propia, no quiere utilizar el dólar Uh en las -huh. transacciones. Yo creo que hay un juego geopolítico muy alto Sí. entre ellos y China y pues estamos nosotros en medio de esta situación y tenemos que adaptarnos, ¿no? Hay que fomentar las cadenas de suministro locales, hay que fomentar la cuestión local, por eso las ciudades tienen que ser resilientes y tener esa capacidad de generar inclusive alimentos y romper las cadenas de gas y tenerlo más cerca. Creo que esa es la oportunidad que debemos de aprovechar, porque en esta cuestión mundial el precio del petróleo se ha caído la actividad económica, obviamente que cae la actividad del petróleo y México pues está dependiendo siempre
35% de sus ingresos del petróleo. Y también otra actividad que nos va a afectar es el Ujú. turismo. Otro 35% que tenemos de ingresos de turismo, porque va a tardar mucho tiempo que se recupere las aerolíneas y que vengan acá a los hoteles y a los restaurantes. Lamentablemente ese panorama se viene en los próximos años y tenemos que estar listos para poder adaptarnos en diferentes circunstancias y diferentes formas de hacer dinero, inclusive plataformas y el comercio Claro, electrónico. renovarse o morir, dicen por allí. Yo creo que esta es una excelente oportunidad precisamente de ir haciendo nuevos esquemas y tú lo comentabas, ¿no? Empezar tal a consumir lo que uno produce y se me vinieron a la mente estos huertos orgánicos que ya empiezan a ser cada vez más populares en casa y que tú recordarás nuestros abuelos o bisabuelos o tal vez nuestros padres vivían en esta dinámica, tal vez muchos en el campo y que tenían sus huertos y tenían sus animales y suena un poquito como de cuento, tal vez el cuento de la granjita, pero es real, ¿no? Digo, finalmente todo parte de un pequeño productor que al paso del tiempo, si le ha ido Claro. bien, pues empieza a crecer en su economía y empieza a producir a gran escala, ¿no? Sí, digo, las ciudades han crecido exponencialmente, ¿no? La población Ujú. tiende a ir a los centros donde está el trabajo. Ya en los últimos 50, 60 años, México, que antes tenía una gran población rural, pues ahora prácticamente se ha desaparecido, Sí, pues todo está concentrado en las grandes metrópolis. Pero hay esa oportunidad de que dentro del marco de las metrópolis se puedan generar círculo virtuoso de economía circular, donde producimos lo que consumimos y también los desechos los aprovechamos, ¿no? Un problema muy grande es la basura y los desechos industriales. ¿Qué reuso se le puede hacer? Es parte también del sistema de ciudad sana, ¿no? Entonces vamos viendo por ahí cómo podemos y invito a la sociedad a que las cosas se hagan no dependiendo de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Yo creo que es otro paradigma que hay que romper. Definitivamente no esperar a que las autoridades resuelvan sobrepasadas y además no es un modelo adecuado. Ahorita me da mucho gusto ver cómo la sociedad civil a través de diferentes organizaciones no gubernamentales, el CDT, entre unas y varias, estamos tratando de ayudar a que la sociedad cierta participación más activa y proponer ideas y soluciones para poder resolver la problemática. Eh, Porque definitivamente las autoridades o no son o no tienen la capacidad o no pueden o hay otros intereses de por medio. claro. Yo creo que es tiempo que la sociedad tome el timón y impulsemos hacia adelante, ¿no? Y ahí hay alternativas que podemos explotar, inclusive de Sí, financiamiento. claro, exactamente. No hay cosa más difícil que mover voluntades, dicen por allí. Así que si no existe este deseo de cambiar las cosas, pues difícilmente se va a concretar. Hablabas tú de la basura y hemos visto también imágenes en las redes sociales de cómo se han encontrado estos, pues digamos, por decirlo de alguna manera, y si me lo permiten, cerros de basura, digamos, montículos grandes con desechables, cubrebocas, incluso trajes, y uno es donde cuando se pone a pensar, ¿no? ¿Por qué no hay un correcto confinamiento o un correcto destino para este material que sin duda es peligroso y llega a ser contagioso, ¿no? Pero bueno, ese tal vez es otro de tantos temas que vamos a poder seguir platicando contigo en otras ocasiones. Inge, ¿cuál sería el aprendizaje, o mejor dicho, tú que vives esta dinámica diaria de la frontera, que constantemente estás viajando también por este cargo que tienes en la Federación Mexicana y sabemos que también ocupas una importante responsabilidad en los Estados Unidos? ¿Qué se oye de manera binacional o cuál sería alguna solución, algún aprendizaje conjunto? Porque somos sin duda una región, ¿no? Tijuana, San Diego. ¿Qué pudieras platicarnos respecto a esto? ¿Sobre lo que viene más adelante o el plan una vez que el COVID pues ya nos deje en paz? Sí, bueno, vivimos en una megaregión metropolitana denominada Cali Baja. Uh -huh. El área entre San Diego y Tijuana es de aproximadamente 5 millones de habitantes, con una interacción económica muy integrada en los servicios,
y una serie de industrias, como es la industria médica aquí en el turismo médico. Ujú, Obviamente que la económica toma un papel muy claro, importante aquí. Y los americanos dependen de nosotros como consumidores y también dependen de nosotros como trabajadores. Gente podría decir que el 70% de la planta laboral de los empleados de construcción, nada más aquí en San Diego, son de origen mexicano. Igual en los hoteles, en los restaurantes hay un alto índice. Por eso también ves las colas largas, porque también no nada más es el turismo que vienes acá, sino mucha gente que tiene la residencia, claro, que ese es otro tema, sí, al Green Card, que no tienen acceso a tener la línea Sentry, pero sin embargo, pues tienen la necesidad de trabajar allá y viven aquí en Tijuana, pues eso contribuye a que se hagan esas largas filas, ¿no? sí, Es un doble discurso, porque al tener tú la residencia permanente, el Green Card, pues estás comprometido a vivir en Estados Unidos, pero las circunstancias claro, económicas, dinámicas entre la frontera que siempre han existido, hacen que aquí viva mucha gente, eso nos beneficia, hay una derrama económica, pero también se benefician los americanos porque pues, pueden mantener los sueldos relativamente estables y depender de nosotros. Es prácticamente imposible vivir en San Diego con un sueldo de un mesero o un cocinero en San Diego. Es sí, claro, carísima la renta. Entonces yo creo que estamos ayudándonos mutuamente. La ciudad de Tijuana vive de los cruces fronterizos. Hay proyectos que se están realizando. Ahorita pues tenemos el cruce de Otay y de San Isidro y viene otro proyecto que es el de Otay 2. Ojalá que se cristalice del lado americano, ya está muy avanzado. Del lado mexicano pues todavía estamos en las preliminares, vamos a decirlo así, ¿no? Porque ujú, vienen las administraciones y cambian y pues cambian las prioridades, me imagino, ¿no? Pero pues para nosotros es una realidad, nosotros vivimos y ellos viven de los cruces fronterizos, son una actividad importante. Y pues, ¿qué podemos ver? Pues podemos ver que seguir integrándonos. Yo creo que el futuro en todo el mundo es la integración de las zonas metropolitanas. Vivimos como binacionales aquí muchos, yo me incluyo, aprovechamos las bondades de ambos lados. Eh, el mexicano se caracteriza porque tiene una gran capacidad de resolver con menos, ujú, cosa que en Estados Unidos a veces si no tienen la herramienta adecuada no la puede resolver. exacto, Tenemos mucha creatividad, me lo han comentado y yo pues, obviamente que lo sé, para resolver a pesar de las carencias y las necesidades. Yo creo que hay que canalizar esa creatividad para innovar, para crear un valor agregado importante, ¿no? Y también proteger nuestros intereses en estas zonas fronterizas. La dependencia que tenemos en la toma de decisiones del centro realmente nos margina en cuanto a qué tipo de ciudad tenemos. Yo creo que el norte, y voy a hablar de Baja California en particular, tiene que tomar el liderazgo necesario para tomar decisiones que permitan a la zona regional de esta gran metrópoli desarrollarse como debe de ser ujú, y no estar esperanzados a que vengan ingresos del ramo 23, del 33 o alguna secretaría ujú, condicionando algo políticamente. Yo creo que no se vale eso, hay que tomar nosotros los ciudadanos la responsabilidad de generar proyectos, y estoy hablando de proyectos de infraestructura. Nosotros sabemos las necesidades que tiene la ciudad, ya lo manifesté, hay que tener una ciudad sana y saludable, sustentable. Hay una serie de proyectos económicos importantísimos, la infraestructura genera valor y genera empleos, pues hay caray, pues hay que tomar la decisión. Y hay muchas formas de hacerlo, no es dependiente exactamente de recursos federales y estatales, sino inclusive la iniciativa privada lo puede hacer a través de las asociaciones público-privadas. Yo creo que es buena herramienta hacerlas. Lo que pasa aquí en México, y yo soy parte del Consejo de APPs en Estados Unidos, donde tienen un alto escrutinio ese tipo de modelos de entrega, obviamente para defender los intereses públicos y los intereses privados y quitarle la falta de discrecionalidad, como es el caso aquí, que muchas veces ese tipo de proyectos, por la falta de transparencia,
pues hacen que no se lleven a cabo como deben de ser y la sociedad tiene una idea errónea de lo que son. Son excelentes herramientas, en todas partes del mundo se utilizan en diferentes modelos económicos. En Vietnam, ahorita hay un boom. En Cuba los hoteles se construyen a través de las APPs. En fin, esto inició en Inglaterra. Hay una gran oportunidad y hay que aprovecharla con buenas prácticas. Estamos en la Federación México Colegios de Ingenieros Civiles impulsando un convenio de colaboración con la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder ser asesores en este tipo de proyectos. Y a través de nuestra red de ingenieros que formamos 60 colegios y más de 60,000 afiliados, poder capacitarlos para poder impulsar a hacer proyectos propios. Imagínate tú, si tenemos esa virtud de que los mismos colegios se conviertan en el brazo técnico de las autoridades locales y estatales, coadyuvemos a los federales con proyectos poniendo a disposición el talento de la ingeniería civil mexicana. Yo creo que es una gran oportunidad y yo invito a las autoridades a que nos escuchen. No se ha volteado a ver a la región como se debe. Se han hecho algunos proyectos de ese tipo, pero lamentablemente han caído en mala falta de transparencia, vamos a decirlo, ¿no? Hay que rescatarlos, hay que ordenarlos para que sean limpios en todo su aspecto, legal, transparente, económico, que se sean los beneficios. No deja de ser un negocio, porque nadie va a poner dinero a trabajar que pagues algo, claro. ¿no? Entonces aquí lo que se trata es que la iniciativa privada contribuye porque pone los recursos para que se desarrolle pues, plantas desaladoras, viaductos elevados, plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de parques, un montón de proyectos que se pueden hacer. El reuso con las basuras y La obviamente separación. también las energías renovables, ¿verdad? Que son muy importantes, es parte de la estrategia, ¿no? Generar energía limpia. Hay que aprovechar esas bondades, la reforma energética y buscar la forma de tener energías limpias que nos permitan abastecer nuestras necesidades energéticas, ¿no? Hay una serie de factores y con mucho gusto en otra ocasión hablamos respecto de lo que son las APPs porque estoy liderando ese esfuerzo a través de la federación y creo que es importante que tengamos esa herramienta, no nomás los inversionistas y los colegios, sino las autoridades. Desde luego, claro que sí, Inge cuenta con ello. Yo creo que nuestro buen amigo Roberto Carlos López también nos va a estar prestando esta plataforma. Es tiempo de apoyarnos, es tiempo de solidarizarnos y siempre me gusta irme o despedir mi segmento, mi programa, Inge, con algo positivo. No todo es catastrófico, como lo estuvimos diciendo, y bueno, es decir las cosas como son. Si la realidad es gris, no podemos pintarla de repente de un rosa fuerte o de un color hermoso, vivo. Sin embargo, pues hay que ir viendo dentro de esta gama, dentro de este abanico de colores, la posibilidad de irlo pintando de otras tonalidades pues para ir creciendo como seres humanos, ir creciendo en la industria de la construcción que mueve todo y en tantos otros rubros en base a tener una ciudad mejor, una ciudad que funcione mejor, una ciudad más sana, como tú bien lo dices. ¿Con qué aprendizaje, sí, en pocas palabras, o qué le pudiésemos decir a una persona que ahorita está atravesando por una situación, por ejemplo, que se quedó sin trabajo, ¿no? Porque pues simplemente la empresa ya no pudo pagarle su sueldo y algún seguro económico que pudiera hacerle colchón frente a esa circunstancia. ¿Qué se le dice a alguien así? Las palabras a veces son difíciles de expresar, obviamente que como sociedad sentimos que debe haber solidaridad. Esa palabra me gusta mucho. Esa palabra la desarrolló mucho Lech Walesa en los años 80 con el sindicato que tenían allá en Así Polonia. es. Yo creo que hay que ser solidarios. La solidaridad es importante. También estamos viendo que la familia es prioritario. Ahorita que estamos encerrados todos en familia, pues se da cuenta de lo que es la fortaleza de Así la es. familia y estar unidos y ayudarnos mutuamente. Yo creo que esos valores que a veces se pierden porque se tribalizan en los medios de comunicación como anticuados,
creo que hay que rescatarlo, ¿no? Tú bien, revolver un poquito a las buenas costumbres viejas que existían de nuestros padres, donde siempre nos daban una directriz, e inclusive espiritual, de cualquiera Claro, que usar, claro. pero tener esos valores que nos permitan como sociedad ser saludables. Yo les pido que se cuiden mucho y que no pierdan la fe, porque esto se va a superar. Vamos a salirnos. Muchas gracias. Exactamente, al contrario, muchas gracias Inge por tu tiempo y bueno, escuchaba yo por allí ya hablando un poco de aspectos, como tú lo mencionas, aspectos que tienen que ver con los valores, con la espiritualidad, que aquellas personas con las que estamos en estos tiempos conviviendo en casa, sean quien sea, son personas de quienes debemos de aprender y a su vez pues que nos hagan seguir creciendo como seres humanos. Es decir, todo es un aprendizaje, hay que verlo de esa manera y bueno, uno en los momentos más oscuros es cuando ya pronto aparecerá el sol, que ya todos esperemos que esa curva empiece a declinar para nuevamente retomar los proyectos, pero con un cambio de mentalidad. Si no, pues yo creo que nada de esto habrá valido la pena, ¿no? Que la memoria colectiva no se olvide también, porque si bien Sí. somos entes individuales, somos desde luego parte de un engranaje que debe funcionar bien, así que la memoria colectiva no olvide esto también. Pues felicitarte de nuevo, Anabelia. Te deseo lo mejor en este nuevo emprendimiento que estás y éxito y pongan atención, hay que seguir a esta dama. Ay, Gracias. wow, muchas gracias, pero sí, háganle caso, por favor, háganle caso. Muchas gracias, amigos de BCCal Media, de esta página de nuestro buen amigo Roberto Carlos López. Fue el ingeniero Óscar Cortés Reina, vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Federación Mexicana de Colegios de Ingeniería Civil en México. Un gusto, como siempre, charlar contigo. Gracias por tus palabras, gracias por ese optimismo, porque necesitamos ser optimistas. Pronto vamos a experiencia riquísima en todos los sentidos, pero hay que trabajar también internamente por ello y después externamente para que nuestra ciudad siga con este engranaje y siga siendo esa ciudad próspera que está en el ojo del mapa, en el ojo de la lupa, como dije al principio, bajo la lupa, mejor dicho, pero por cuestiones positivas. Así que quedarnos en casa, atender las recomendaciones y pensar positivo. Muchas gracias, ingeniero Óscar Cortés. Amigos, pues ya llegamos al final de esta primera emisión de Diálogos con Anabelia Guzmán. Los invito para que todos los martes a partir de las 5 de la tarde, Roberto, pues aquí nos va a estar abriendo este espacio a través de su página BCCal Media. Gracias de verdad. Háganos llegar sus comentarios, sus likes, sugerencias y sobre todo suscríbanse también. De paso aprovecho, suscríbanse a mi página en YouTube. Muchas gracias y esto fue todo. Recuerden que la sonrisa es la llave maestra del corazón. Hay que sonreír, Inge, a pesar de todo. Claro que sí, hay que sonreír. Yo los veo aquí muy pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.